Como siempre, es un gusto presentar a una gran amiga de NetMedia, una súper especialista, Cintia Solís, socia de Lext Informática, IT Legal Advisory. Cintia es experta en cibercriminalidad, protección de datos personales, propiedad intelectual y derecho de la moda. Egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, de las universidades París-Pantheon, Sorbonne y París-Sud 11. Doctora en Derecho Privado y Ciencias Criminales por la Universidad París-Saclay. Ha sido catedrática de distintas instituciones educativas nacionales e internacionales, entre las que destacan el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con una certificación en materia de protección de datos personales por normalización y certificación electrónica NICE. Muchas gracias, Cintia. Es un honor contar contigo. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de IT Masters. Muchísimas gracias, querida Mónica Mistreta, Pía y todo el equipo. El día de hoy vamos a tocar un tema que yo sé que para ustedes es muy interesante, que es saber si efectivamente el Big Data y obviamente todas las bondades que tiene son una práctica legal o no. Así es que en cuanto tengamos la presentación, comenzaremos. La que sigue, por favor. Yo sé que muchos de ustedes se encuentran justamente en este lugar. Lo que queremos es vender y queremos tener cifras interesantes de ventas. Y por otro lado, tenemos esta idea que pues vender datos personales o vender cierta información está prohibida por la ley. ¿Esto será realmente cierto? Al final de esta presentación vamos a tener la conclusión a esta pregunta. La que sigue, por favor. Los equipos de marketing normalmente parecen que están peleados con los equipos legales. Y la verdad es que en conjunto podríamos hacer un excelente trabajo. Vamos a entender justamente qué cosas se pueden hacer y qué no en el marco de la ley para poder sacar el mayor beneficio a la información con la que cuentan las organizaciones. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es esto del Big Data y por qué toda este hype o digamos este movimiento tan importante? Bueno, el Big Data no es otra cosa más que tener un gran volumen de información, de datos, ya sea estructurados o no estructurados, con los que cuenta una organización. Ahora, ¿realmente es algo nuevo? No, no es algo nuevo. Lo novedoso es hoy en día cómo se explota esa información y todas las ventajas y bondades que significar para nuestra organización. La que sigue, por favor. Ahora, existen estas famosas 3Bs del Big Data, que pueden ser muy atractivas, como el volumen de información, la velocidad con la que esa información llega a nuestra organización y la variedad. Hoy en día podemos encontrar que momento a momento estamos, por ejemplo, nutriendo de información a ciertas bases de datos, por ejemplo, las de las redes sociales, y eso es algo que se genera minuto a minuto. Ahora, ¿cómo podemos, para qué nos puede beneficiar el Big Data? Pues para reducir costos, desarrollar nuevos productos, tener ofertas dirigidas, como son las que hace Facebook, y por último, inteligencia de negocios. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es esto de la inteligencia de negocios? Bueno, la de la inteligencia de negocios básicamente es tener o contar con ciertos procesos que nos permiten analizar el negocio, llevar a cabo minería de datos y algo súper importante, ver cómo o de alguna u otra manera tener esta visualización global de los datos que tiene una organización. ¿Y todo esto para qué? Pues para lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Para ver de qué manera la explotación de estos datos puede beneficiar al negocio. La que sigue, por favor. ¿Dónde lo vemos con más frecuencia? Bueno, absolutamente todos estamos familiarizados con la analítica que hacen redes sociales como Facebook de esta información y cómo nos llega cada vez publicidad más dirigida. Parece que Facebook nos lee la mente y sabe perfectamente que queremos viajar a Hawái, que queremos tener un hijo, que queremos comprar una casa, que queremos comprar un coche, etcétera, y nos empieza a llegar esta publicidad de forma
muy específica, pero no solamente publicidad, también contenidos que pueden ser interesantes para nosotros. De la misma manera, la banca electrónica, no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando ustedes ya están así llegando a la quincena o a fin de mes, casualmente te ofrece un crédito personal. Y en el retail también se ve. Muchas empresas nacionales y extranjeras hoy en día ya se benefician del análisis que se hace de los hábitos de compra de sus usuarios, lo cual puede ser incluso muy bueno para nosotros como usuarios porque ya sabemos de alguna u otra manera la organización o el supermercado donde vamos a comprar comúnmente nuestra despensa, ya sabe perfectamente qué queremos y además nos puede otorgar descuentos específicamente en ese tipo de cosas. La siguiente, por favor. Ahora, la pregunta que nos trae aquí es saber si realmente es legal y la respuesta, como todo buen abogado, les diré que es justamente depende. Ahora, ¿de qué depende si es legal o no es legal? Bueno, hay muchas cosas realmente que se pueden hacer en el mundo de los negocios y que son perfectamente legales siempre y cuando se hagan dentro del marco de la normativa aplicable. Por ejemplo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su reglamento marcan las pautas específicas de qué es lo que un responsable de recabar estos datos personales y de tratarlos debe de hacer para poder estar en el marco de esta legalidad. Asimismo, recordemos que esta materia de protección de datos personales no solamente se rige por esta normativa, sino por otra normativa que puede ser la aplicable específicamente a diferentes gremios. Me voy a explicar. Por ejemplo, las instituciones de tecnología financiera, o llamadas ITFs o FinTech, están obligadas por ley, obviamente, a recibir y de alguna manera también las instituciones financieras a compartir ciertos datos de comportamiento de los usuarios de la industria financiera. Es a lo que llamamos el famoso Open Banking. Entonces, de alguna u otra manera, existe ya regulación específica dependiendo de la materia y también, obviamente, de las buenas prácticas y códigos de conducta. La que sigue, por favor. Ahora, todo va a depender también del origen de los datos. ¿Cómo podemos, como organización, hacernos de esa información que puede ser muy, muy rica y muy valiosa? Bueno, pues pueden ser de alguna u otra manera datos que vengan de fuentes internas o datos que nosotros tengamos directamente de nuestros procesos internos. La que sigue. Respecto de las fuentes externas, tenemos dos opciones. Es decir, las bases de datos anonimizadas, por ejemplo, todo lo que es estadística. Nosotros podríamos estar consumiendo hoy en día estadística que publican ciertas organizaciones gremiales o, por ejemplo, el INEGI, la ONU y demás organizaciones que de alguna u otra manera nos van a ayudar a conocer nuestro mercado, saber si las mujeres compran más tal o cual producto, si esto está más como menores de edad o adultos o si hay alguna particular. Respecto de las bases de datos personales, es decir, bases de datos que identifican a una persona en lo particular, bueno, pues esas también son posibles en nuestra organización. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuál es la ventaja aquí? Cuando estamos hablando de estas bases de datos anonimizadas, por regla general, conforme a la ley, todo tratamiento de datos personales está sujeto al consentimiento del titular. Pero adivinen qué, aquí les tengo una excelente noticia. Cuando estamos hablando de bases de datos anonimizadas, es decir, cuando estos datos personales ya se sometieron a un procedimiento de disociación, no es necesario el consentimiento del titular, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final del día no estamos teniendo acceso específicamente al dato personal de alguien en lo particular, sino lo que queremos es ver tendencias. Por ejemplo, cuando nosotros estamos lanzando algunas campañas en Facebook desde hace algunos años, Facebook lo que nos entrega es justamente eso, o sea, es analítica de datos, saber más o menos por dónde se encuentran nuestros clientes potenciales, si nuestra marca le es más atractiva a hombres o a mujeres, de qué nivel socioeconómico, etcétera. Entonces, esa información nosotros la podemos incorporar a nuestra organización libremente porque nosotros ya no podemos de esa estadística llegar específicamente a la identidad de la persona a la que se refiere. Entonces,
no necesitamos, no requerimos tener el consentimiento y esa información podemos incorporarla a nuestras bases de datos para hacer ese procesamiento y por lo tanto, a partir de ahí, pues hacer esta analítica que nos permita tener inteligencia de negocios. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa con las bases de datos personales de fuentes externas? Por ejemplo, si yo tuviera un convenio de colaboración con una empresa de retail o tuviera un convenio de colaboración con un banco o con alguna empresa de tecnología financiera, etcétera. Bueno, también se puede, siempre y cuando exista un consentimiento expreso por parte del titular y autorizó a esta otra organización a compartir sus datos con terceros y exista un contrato de transferencia entre ese tercero que recabó y trató originalmente los datos y nuestra organización. Pero es perfectamente legal y está contemplado en la normativa. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué pasa con las bases de datos internas? Me refiero a todas las bases de datos que se generan directamente en la organización. Punto número 1. Respecto de todos los datos personales que se traten en la organización, se debe de poner a disposición del titular el aviso de privacidad y recabar su consentimiento. En este caso, dependiendo del tipo de datos personales que se trate, por ejemplo, si estamos hablando de datos personales que no son sensibles y que no son financieros, con el simple hecho de tener en algún lugar visible este aviso de privacidad, previa a que se recaban los datos, es más que suficiente, porque opera el consentimiento tácito. Ahora, si estamos en el supuesto en el cual eventualmente podemos llegar a tratar datos que pueden considerarse como sensibles, por ejemplo, datos de salud, datos genéticos, datos relativos a creencias religiosas, preferencias sexuales, etcétera. Entonces ahí sí tendremos que recabar el consentimiento expreso, pero también se puede recabar, o sea, sí de forma expresa, pero a través de tecnologías. Ahora, también es importante que dentro de ese aviso de privacidad, recordemos que este aviso de privacidad cumple el principio de información. Entonces, una vez que nosotros le informamos a este titular lo que pretendemos hacer con esos datos personales, dentro de esa lista de finalidades también deberemos de poner la analítica de datos. Ahora, esta finalidad, dependiendo de la organización, puede establecerse como finalidad primaria o como finalidad secundaria y ahora les explico. Cuando una finalidad para tratamiento de datos es primaria, se refiere a finalidades que están intrínsecamente ligadas a la operación o a la relación jurídica. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros tratamos datos personales para cumplir con esta relación jurídica, estamos hablando de fuentes o de finalidades primarias. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que yo contrato a través de una aplicación, hablando de InsurTech, ¿no? Y entonces yo lo que quiero es que esa aplicación móvil me sugiera con base a mi nivel de riesgo, con base a cálculos actuariales, con base a N cantidad de cosas, N cantidad de criterios, que me sugiera el seguro de auto más barato que esté disponible para una persona de mi edad, en mi ubicación, etcétera, o un seguro de vida. En ese orden de ideas, esta sería una finalidad primaria, porque yo estoy específicamente descargando esa aplicación móvil o contratando a esa empresa para que haga un análisis de mi información y entonces esté en aptitud de poderme brindar las mejores recomendaciones. Cuando no es el caso, es decir, cuando no podemos justificar o no entraría dentro de finalidades que son necesarias para la relación contractual, entonces tendríamos que ponerlo en el rubro de finalidades secundarias. Aquí algo muy importante nada más para recordarles es que cuando hablamos de finalidades secundarias, significa que el titular puede oponerse a este tratamiento. Es lo único que me gustaría dejarles claro para que ustedes de alguna u otra manera tengan esto en el radar. Ahora bien, si dentro de su organización, por el tipo de información que tienen, la analítica que han generado, quisieran compartirla con terceros, es decir, ya sea en el marco, por ejemplo, de una compraventa, de una autorización, de lo que sea, lo pueden hacer siempre y cuando soliciten el consentimiento expreso para la transferencia. Acuérdense que ustedes son los responsables frente al titular y si el titular les consiente esta transferencia, todo es perfectamente legal, ¿ok? Ahora, aquí les va un tip.
cuando se trata de empresas del mismo grupo, es decir, empresas que a lo mejor no están consideradas como un grupo corporativamente hablando, pero son empresas hermanas y que de alguna u otra manera siguen los mismos procesos, procedimientos y las mismas políticas en materia de protección de datos personales, entre ellos pueden compartir esta información. Y como esto, pues vemos varios grupos comerciales y empresariales que se encuentran en ese supuesto y que además de todo, imagínense ustedes, el mundo de posibilidades que genera esto, ¿no? Porque en muchos casos, pues estos grupos comparten, por ejemplo, bancos, con tiendas de retail, con empresas de telecomunicaciones, etcétera, y que de alguna u otra manera, al cumplir con este criterio de estandarización de sus procesos, políticas, procedimientos, entenderse como un grupo en materia de protección de datos personales. Y en este sentido, tampoco requieren el consentimiento de su titular. Ahora, cuando se traten datos personales como parte de un proceso de toma de decisiones automatizadas, es decir, sin que intervenga la valoración de una persona física, también se puede hacer, pero el responsable debe de informarlo también en el aviso de privacidad que esta situación va a ocurrir y en su caso el titular lo que podrá hacer es solicitar una reconsideración una vez que se haya tomado esta decisión. Por ejemplo, habrán escuchado que recientemente en España se despidió a un importante número de empleados basados justamente en eso, en la analítica de rendimiento de estos empleados. Conforme a esta analítica se determinó que esos empleados no estaban cumpliendo con sus metas y a partir de ahí después se hizo una valoración por el equipo de recursos humanos y posteriormente se determinó pues retirarlos de su trabajo. Esto es perfectamente válido, ahora como lo comenté, siempre y cuando se le notifique al titular y siempre haya de alguna u otra manera la posibilidad de reconsiderarse esta decisión que se tomó sin la intervención humana, que se reconsidere por un humano. Como pueden ver, realmente la posibilidad o las posibilidades que representa el Big Data, la analítica y la inteligencia de negocios es infinita y es perfectamente legal siempre y cuando se haga siguiendo estos criterios que ya comentamos. La normativa en materia de protección de datos personales mexicana, si bien se creó para proteger a los titulares, también se creó con una visión de no entorpecer al comercio y a los negocios. Entonces, vamos con la siguiente, por favor. Cuando empezó esta sesión, nuestra pregunta era, ¿realmente está prohibido vender bases de datos personales? ¿Esto es legal? La respuesta es sí, siempre y cuando el titular de datos personales lo consienta. Y eso es una realidad no solamente en México, también la ley californiana de reciente creación, que data de 2018, prevé la posibilidad de darle al titular esa opción de decidir si está de acuerdo o no con la venta de sus datos personales. Y si el titular lo consiente, es perfectamente válido. Ahora, del lado de los titulares, pues siempre y cuando la empresa que está recabando, tratando, analizando nuestros datos personales y potencialmente compartiéndola con terceros, lo haga en el marco de la ley e implementando las medidas físicas, técnicas y administrativas de seguridad de datos personales, pues no le veo mayor problema. Incluso también como titulares de datos personales, esta explotación y análisis de los datos puede sernos bastante útil, ¿no? Como el hecho de que ya sepa justamente la aplicación en la cual haces tu despensa cada semana, lo que te gusta comprar e incluso te proponga ofertas o te proponga en qué lugares puedes encontrar los mismos productos, pero más baratos. En fin, con esto concluimos y ahora pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cintia, por tu fantástica presentación. Como siempre, es un honor tenerte con nosotros. Todavía no llegan preguntas de la audiencia, pero mientras tanto, yo quisiera saber por qué de repente nos llaman tantas empresas a las que nosotros no les hemos dado el consentimiento por ningún lado. Seguro te ha pasado a ti muchas veces que te llaman de servicios no solicitados y por más que le dices, oiga, señorita, yo ya tengo este servicio o ya lo contraté o ya lo tengo de otra empresa, no te quitan de sus bases de datos. O sea, ¿qué puedes hacer en esos casos? Bueno, hay tres razones por las cuales pasa eso, ¿no? La primera, pues justamente, por desgracia, es el comercio ilícito de esas bases de datos.
O sea, a pesar de que haciendo las cosas perfectamente legales se puede comercializar esos datos personales, no podemos negar que existe también el mercado negro de bases de datos. Entonces, puede ser que nos encontremos en ese supuesto y si es así, lo que podemos hacer es denunciar. Primero que nada, preguntarle a esa persona que nos está llamando de dónde obtuvo nuestros datos, que nos dé acceso al aviso de privacidad de esa organización y conforme al aviso de privacidad solicitar el ejercicio de nuestro derecho de acceso que nos indiquen cómo obtuvieron nuestros datos. Si estamos en el supuesto de una obtención ilícita, lo más probable es que no nos vayan a contestar o que no puedan acreditar el origen lícito de ese dato. ¿Eso queda, en qué va a derivar? Pues forzosamente en una multa, en una sanción por parte del INAI, porque lo que tenemos que hacer en ese caso pues es inmediatamente o solicitar el inicio de un procedimiento de protección de derechos o bien la denuncia directa para que el INAI empiece a hacer una investigación al respecto. El segundo, digamos, supuesto es que a veces no nos damos cuenta que cuando contratamos con cierta empresa autorizamos esa transferencia, solamente que no leímos el aviso de privacidad y entonces esa transferencia que se hace a terceros pues es perfectamente lícita. Es molesta, pero es lícita. De todas formas, lo que podemos hacer es oponernos a que sigan transfiriendo los datos personales y no pasa nada, ¿no? Y la tercera, pues desgraciadamente es una mala gestión de las bases de datos. Cintia, ¿qué tan fácil es defenderse como usuario, como persona, pues, cuando están haciendo esta explotación de tus datos? Porque ahora lo decías, bueno, poner una denuncia, voy al INAI, o sea, ¿qué puedo hacer? Pues es muchísimo más sencillo que en otras materias. Por ejemplo, el INAI tiene incluso una plataforma electrónica mediante la cual tú puedes llevar 100% tu procedimiento de forma electrónica sin necesidad de contar con un abogado. Esta plataforma se llama ProDatos y lo único que tienes que hacer pues es entrar, darte de alta y dependiendo de lo que se trate, saber si en tu caso, por ejemplo, no te respondieron esa solicitud de derecho de acceso y entonces procedería el procedimiento de protección de derechos o simplemente la persona, o sea, o la organización no tenía aviso de privacidad y te vas directamente a la denuncia. Ok. Ahora, tú mencionaste Facebook en algún punto de la conversación, que dices que ellos utilizan estos datos disociados, ¿no? Que nada más son como para fines estadísticos. Sin embargo, pues hemos sabido incluso por la serie esta que fue muy nombrada en Netflix, el caso de Analítica, ¿no? De esta empresa que filtró datos personales. Ahí quiere decir que no se trataba de puros datos estadísticos, ahí sí estábamos hablando de datos con nombre, apellido, localización geográfica, etcétera, etcétera. Claro, Facebook sí trata datos personales, de hecho de forma masiva, incluso pueden ser datos sensibles, pero lo que le entrega, por ejemplo, a las empresas que hacen pauta son datos estadísticos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el caso de Cambridge Analytica? Pues de nuevo, un error de capa 8. Resulta que cuando tú sales, digamos, de una plataforma exclusivamente de Facebook, te dice, está saliendo de alguna manera y esta es una aplicación provista por terceros. Y Cambridge Analytica tenía su propio aviso de privacidad. El problema es que muchos de los que cayeron en este tema no leyeron que le estaban autorizando a Cambridge Analytica el tener acceso a sus contactos, incluso información personal, y entonces ahí, aun cuando el escándalo afectó directamente a Facebook, realmente el problema era directamente entre el usuario y esta empresa Cambridge Analytica. No sé si me explico. Ahora, Sí, el sí, problema sí. es que justo el escándalo le pegó horrible a Facebook, ¿no? Ujú. Y bueno, y Facebook sigue en el banquillo de los acusados, ¿no? Otra vez, de cómo aparentemente no tiene ningún prurito en darle acceso a datos personales y más que a datos personales, a que sus algoritmos son casi, Inclusive. casi creados con maldad, ¿no? Sí, ese es el problema, ¿no? Que los algoritmos que están utilizando, los algoritmos realmente cada vez son mucho más intrusivos. Por esa razón, por ejemplo, la Unión Europea ha estado publicando estos lineamientos para el desarrollo ético de los algoritmos y que aunque técnicamente hablando puedan llegar hasta la cocina o mucho más, no lo hagan pues por un tema ético, ¿no? Porque aquí la tecnología es capaz de muchas cosas, pero lo que tenemos que hacer pues es justamente a nivel ético y a nivel de buenas prácticas y códigos de conducta, no hacerlo. Ok. Pues, ya llegó una pregunta. Dice,
¿Podría comentarnos brevemente acerca de los derechos ARCO? Claro que sí. Esos derechos ARCO son acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, todos nosotros, como personas físicas, tenemos derecho a acudir con las organizaciones que tratan nuestros datos personales y pedirles, por ejemplo, que nos digan exactamente qué datos tienen. Y aquí es donde viene una parte interesante con el Big Data. A pesar de que lícitamente puedan obtener información de diferentes fuentes, cuando nosotros pedimos en el marco de una solicitud de acceso que nos den la lista completa de todos los datos que tienen de nosotros, es todos los datos, no solamente los que nosotros le proporcionamos, sino los que han obtenido de nosotros a través de otros medios o cruzando fuentes de información. Entonces es una herramienta bastante útil para saber específicamente cuántos datos tiene una organización de nosotros. Luego está el de rectificación, que ese procede cuando necesitamos actualizar o modificar nuestra información porque está incorrecta o inexacta. Y entonces es lo mismo. Frente al responsable de nuestros datos, pedimos esa modificación o actualización y el responsable está obligado a hacer esas correcciones. Luego está el de cancelación, que es el derecho que nosotros tenemos para que supriman ese dato. Cuando un dato ya no es pertinente o ya no es necesario, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que trates mis datos personales porque ya fui tu cliente, pero ya no lo soy, o porque simple y sencillamente ya no quiero que tengas cierto dato en lo particular. Y la organización lo analiza y si es procedente tiene que borrar o suprimir la información. Y por último, el de oposición, que es eso justamente, que nosotros podemos oponernos, obviamente esa oposición debe ser legítima, al tratamiento de ciertos datos personales que resulten excesivos o que no sean pertinentes. Ok. Tenemos una, creo que te da tiempo para contestar esta pregunta, que está de alguna manera ligada con lo que ya decías ahora, pero este ya es desde el punto de vista de la empresa, no del individuo. Dice, ¿de qué manera te puedes proteger siendo tú la empresa que contacta? Es decir, esa empresa que te está hablando y tú no quieres que te hable. Si te llegan a denunciar a ti y tú obtienes de una página de paga los datos de los usuarios. Ok, bueno, primero que nada, cuando contacten a un posible, a un prospecto, lo primero que tienen que hacer es, después de que se presentan y saludan a la persona, comentarles en dónde pueden consultar el aviso de privacidad, ¿no? Ese es punto número uno, ese es de ley. Ahora, si ustedes obtuvieron de alguna manera de fuentes, de bases de datos mediante un pago, deben de haber solicitado un contrato. Entonces, siempre y cuando ustedes tengan un contrato con esa empresa, aunque sea un contrato de adhesión, la responsabilidad en todo caso, ustedes están cubiertos porque tienen un contrato que celebraron y que la empresa declaró que tenía la autorización de esos titulares para poder compartir la información con ustedes. En ese orden de ideas, en el marco de una investigación, ustedes presentan ese contrato y la investigación se estaría desviando hacia ese responsable que compartió la base de datos o que se las vendió, ¿no? Esas serían las dos herramientas que tendrían a su favor o que deben de tener para poder estar en regla. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Cintia. Creo que cubriste muchísimo, muchísimo margen en muy poco tiempo y siempre tus conocimientos súper al día y de vanguardia nos ayudan mucho, nos dan luz en un tema que creo que es escabroso para todos y es el manejo de los datos. Con tantas compliance que hay que cumplir hoy en día, valga la redundancia. Bueno, no me resta más que agradecerte como siempre por tu participación. Ya te mandaremos tu diploma por esta brillante charla y estará disponible tu presentación para que la puedan descargar más adelante. Así que muchísimas gracias y te esperamos pronto. Muchas gracias a ustedes, gracias Mónica y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Cintia. Quédense con nosotros, tenemos un break, un fun factor, para que visiten los stands, para que puedan disfrutar de algunos sorteos, premios, en fin, y también de material muy valioso por parte de las marcas que nos honran con su participación como patrocinadores. Y después de media hora, o sea, a las 4:45, vamos a cerrar con broche de oro con Sandra Aragonés de Mercado Libre. Así que aquí seguimos, disfrútenlo.